Y si hay hiperagregabilidad es un 2B, si hay trombocitopenia es un 2B, y cuando lo que está bajo es el factor 8 y la relación es menor de 0,7, cuando la comparamos con el antígeno, es un 2N. Y esto es fundamental porque si bien parece una hemofilia, como en el caso de hoy, no puede recibir factor 8 de tipo recombinante, debe recibir factor 8 que contenga factor von Willebrand. Desde el punto de vista del problema del factor von Willebrand es el problema del diagnóstico y el problema de clasificar todo este grupo de pacientes que son los verdaderamente frecuentes, lo que corresponde al 80% de los von Willebrand, porque estos pacientes, muchos que tienen valores de 40% de actividad, pueden ser un posible von Willebrand o pueden ser un normal con un nivel de von Willebrand bajo, pero que desde el punto de vista terapéutico, este paciente igual va a requerir ciertas recomendaciones al momento de una cirugía o de una exodoncia. Desde el punto de vista del tratamiento, ya se mencionaron las variables del tratamiento y por supuesto que en el tipo 3 no está indicada la desmopresina porque no hay una respuesta a este agente. Y para estos pacientes de tipo 2 y 3, todo paciente que no responda a la desmopresina, pues hay una serie de indicaciones o de dosis que quizás no vale la pena mencionar con detalle, pero que dependiendo de cada tipo de problema, pues el número de días y el nivel de actividad que nosotros debemos alcanzar. Se mencionó lo de la profilaxis y es importante, como lo dijeron, pues considerar la profilaxis en algunos pacientes tipo 3 que dependiendo de la clínica así lo ameriten. En cuanto a las complicaciones del tratamiento, además de estas complicaciones leves que puedan presentarse con la desmopresina, es muy importante en los pacientes de tipo 1 y a veces de tipo 2 el considerar la posibilidad de trombosis en algunos pacientes que se administra concentrados de factor en cantidades mayores de las que requiere, sin el adecuado control del laboratorio. Se han descrito casos de trombosis en pacientes con enfermedades von Willebrand, cuyos niveles de factor 8 estaban por encima de 200% por el tratamiento que habían recibido. Eso es importante. Otra complicación de los tipo 3 es el desarrollo de anticuerpos y esto es verdaderamente grave porque estos pacientes pues no responden a la terapia y por otra parte hacen reacciones alérgicas cuando se les administra concentrados que contengan factor von Willebrand. Esto es verdaderamente un dolor de cabeza. Desde el punto de vista de la hemorragia en la mujer, como les mencioné, pues por supuesto, por su condición, pues van a tener casi todas estas mujeres con tipo 3 problemas importantes. Las mujeres que tienen enfermedades von Willebrand durante el embarazo deben ser evaluadas en forma regular, se hace una evaluación inicial generalmente y luego se repite a las 36 semanas para, dependiendo del nivel de factor en ese momento, se toma la decisión que terapéutica se va a seguir durante el parto. Las de tipo 1, como ustedes saben, generalmente no hay ningún inconveniente porque con el embarazo se elevan los niveles de factor y no hay ningún problema, pero hay que estar muy pendiente en el puerperio, inclusive el puerperio tardío hasta después de los 15 días, porque hay un descenso de los niveles de factor y puede haber entonces hemorragias en ese momento. Las mujeres con tipo 2 o tipo 3 generalmente tienen que tener un tratamiento durante el parto o la cesárea. Errores en el diagnóstico, eso lo vimos hoy con el caso de hoy, pero también formas leves de von Willebrand tipo 1, confundidas como normal, falso negativo, o lo contrario, un individuo normal que se considera que es un von Willebrand. Tipo 3 como tipo 1 o tipo 2 severo, tipo 2 como tipo 1, disfunción plaquetaria o PTI por trombocitopenia en un 2B, una mujer portadora de hemofilia A o una hemofilia A y es un variante 2N. Todos estos son errores que potencialmente pues, son errores en el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Desde el punto de vista entonces de las otras coagulopatías llamadas entonces poco frecuentes, estos son los defectos del fibrinógeno, de la protrombina, del factor 5, la deficiencia combinada monogénica de 5 y 8, no la asociación
casual, y la deficiencia de factor 7, de factor 10, de factor 11 y de factor 13. Para todas estas deficiencias, pues está muy bien identificado su gen, el gen que produce o sintetiza esta proteína, y como ven ustedes, el número de mutaciones va creciendo, sobre todo porque hay un gran interés en hacer el análisis molecular y el estudio molecular de estos defectos. Es importante, generalmente, las más frecuentes, como vamos a ver, son la deficiencia de factor 7 y de factor 11, pero fíjense ustedes que pues todas son muy raras en la población general, y eso los hace pues más de 2 casos, menos de 2 casos por millón, es lo que tienen en común todas estas deficiencias. Desde el punto de vista de su frecuencia, como les mencioné ya a partir del 2004, la Federación Mundial también pues, solicita datos de otras coagulopatías, y eso es muy importante porque permite pues, identificar estos pacientes que en ocasiones están fuera de los centros de hemofilia y no reciben tratamiento adecuado. Y fíjese que aquí, a nivel internacional, sucede que en todas las poblaciones la deficiencia más común es la deficiencia de factor 7, seguida por la deficiencia de factor 11. Y en cambio, pues la más rara, por supuesto, va a ser la deficiencia de factor 2, la hipoprotrombinemia o la disprotrombinemia, los defectos de fibrinógeno, de factor 13, de factor 5, factor 10, y esto va a depender también de acuerdo a las poblaciones. En Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos un número importante de estas coagulopatías poco frecuentes, y de estas coagulopatías las más frecuentes son, como en lo que sucede a población mundial, la deficiencia de factor 11 y la deficiencia de factor 7. Pero es muy importante conocer la distribución de estas coagulopatías en el país y en la región. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha deficiencia de factor 10, porque nosotros tenemos un área en el área de la región nororiental donde es 8 veces más frecuente que en el resto del país la deficiencia de factor 10. O tenemos unas tribus yupa de la Sierra de Perijá que tienen una disprotrombinemia. Entonces, yo creo que es necesario conocer un poco más de la distribución de estas coagulopatías en nuestra región. Aquí estoy segura que en México, así como se hizo el estudio maravilloso de von Willebrand, pronto pues seguramente van a enfocarse también en el estudio de otras coagulopatías. Desde el punto de vista de lo que sucede en Latinoamérica, hay fibrinógenos anormales descritos, pues que como ustedes saben al principio, la mayoría de estos fibrinógenos anormales se describen y se utiliza el nombre de la ciudad donde fue identificado ese paciente. Hay Buenos Aires y Caracas del 1 al 6, Lima, Guarenas, Maracay, porque el grupo CLAT, en la persona de la doctora Carmen Luisa Piñango, la doctora Bosch y todo este grupo, pues se dedicó al estudio de estos fibrinógenos anormales. Entonces, bueno, esto es lo que va quedando. Protrombinas anormales tenemos en San Juan de Puerto Rico, es la tercera coagulopatía, la deficiencia de protrombina tipo disprotrombinemia. En la Sierra de Perijá también. El factor 10 Santo Domingo es frecuente en la República Dominicana y es frecuente en Venezuela, y hay otra deficiencia de otra mutación conocida también muy frecuente en Costa Rica, que produce inclusive hemorragia del sistema nervioso central en el recién nacido. Entonces pienso que esto pues es importante que cada día conozcamos más de la distribución y sobre las complicaciones de estos pacientes. Los registros son muy importantes y la información de registros como el norteamericano, el registro iraní, el registro italiano, ha ayudado mucho también pues al conocimiento de estas patologías. Fíjense ustedes, estos trastornos en general, con excepción de la disfibrinogenemia, todos se heredan en forma autosómica recesiva. Entonces, en poblaciones donde hay una alta tasa de consanguinidad, hay pues más tendencia a tener deficiencias de este tipo. Por ejemplo, la deficiencia en Irán, hay más de 200 casos, cuando en otros países hay 6 o 7 casos, en los países árabes
el número de casos de 13 es altísimo. Y así sucede pues, en otras poblaciones donde la consanguinidad es frecuente. La disfibrinogenemia entonces es de tipo dominante. Aquí en general se habla de poca correlación en muchos de estos defectos entre lo que hay el defecto genético y el fenotipo clínico o de laboratorio. Las manifestaciones clínicas son diversas y en ocasiones, como vamos a ver, muy graves.